Muy buenos días, chicos. En esta videoclase vamos a hablar sobre la potenciación con exponentes enteros. Eh, la potenciación es una operación opuesta a la raíz cuadrada. Es realmente bastante sencilla de entender y no nos vamos a tardar mucho en este tema. Hay que comprender que una potencia tiene dos partes. Sería la primera, la base de la potencia, y la segunda, el exponente. Una expresión de este tipo se lee como a elevado a la n potencia o a elevado a la quinta, sexta, séptima potencia, excepto nada más cuando tenemos dos o tres, que se sabe muy bien que a la 2 es a al cuadrado y a la 3 o a la tercera potencia es a al cubo. Y para el resto de números estaría perfecto a la n potencia. Eh, para esto también hay que tener en cuenta las condiciones en las que se presenta la potencia. A o la base de la potencia debe pertenecer a números reales y n debe ser un número natural. El primer teorema con el que se trabaja es considerando a que no es igual a cero. En este caso, cuando a no es igual a cero, es decir, puede ser cualquier número positivo o negativo, elevado a la cero, nos da como resultado 1. Y el otro teorema es que a elevado a la n más 1 es igual a la n por a la 1. Es decir, podemos separar un número al que esté elevado nuestra base. Más adelante vamos a ver un ejemplo más complejo. Por ejemplo, por mencionar rápidamente, a la 3 puede ser igual a la 2 por a la 1 y así sucesivamente. Como ven, n puede ser de empezar en 0, 1, 2, 3 hasta el infinito. El segundo teorema es que si a es igual a 0, 0 al cualquier otro número que sea diferente de 0 nos va a dar como resultado 0. Es decir, 0 a la 1, a la 2, a la 3, etcétera, va a ser 0, pero 0 a la 0 no se puede dar. Como vemos en el tercer teorema, que si a es igual a 0 y n también es igual a 0, eso no está definido, no se puede tener un resultado sobre eso. Aquí vamos a ver un ejemplo sobre las potencias de la raíz de 3, para que se entienda más bien, para que se entienda mejor los teoremas de la potencia. Miren, si tenemos la raíz de 3 elevado a la 0, nos da como resultado 1. Aquí sabemos que a es diferente de 0, puede ser un número negativo o un número positivo. Entonces cumplimos con el primer teorema. El segundo caso es a elevado a la 1, que nos da como resultado la misma base de la potencia, raíz de 3. Luego tenemos raíz de 3 elevado al cuadrado, que como sabemos, una raíz elevada al cuadrado se elimina y solo nos da el resultado que es el elemento dentro de la raíz, es decir, 3. Luego tenemos un ejemplo un poco más complejo, sería raíz cuadrada de 3 al cubo. Esto, como les mencioné en el segundo teorema, se puede descomponer el 3 en n más 1, es decir, 2 más 1. Y ahora se aplica el ejemplo anterior de eliminar la raíz cuadrada con el 2 y nos da como resultado 3 por raíz cuadrada de 3. Aquí se aplican de hecho los ejemplos de a elevado al cuadrado y a elevado a 1, que está aquí, al cuadrado y a la 1. Solamente se multiplican los casos. Finalmente tenemos raíz cuadrada de 3 a la cuarta potencia, donde vamos a separar igualmente a la n más 1 o a n más n número. Yo en este caso le elegí separarla en 2 más 2, que es igual al mismo resultado que tenemos aquí. Una vez hecho esto, podemos eliminar las raíces de ambos ejemplos, de ambos casos, y nos da como resultado 3 por 3, que es igual a 9. Y así podríamos seguir haciendo sucesivamente con, por ejemplo, raíz de 3 elevado a la quinta potencia, donde separaríamos eh, la potencia 5 en 4 más 1 o 3 más 2, o así sucesivamente, hasta como ustedes le vean más práctico, más fácil de resolver. Recuerden que las matemáticas no es de hacer los casos difíciles, sino de tratar de simplificar todo lo que se pueda para poder hacerlo más rápido
más efectivo y más entendible sobre todo. Finalmente tenemos las propiedades de las potencias, son aproximadamente 6 o 7. Estas sí es necesario que las aprendan, que las practiquen para que luego las apliquen fácilmente en ejercicios que vayan resolviendo y no tengan que acceder a formularios. Por ejemplo, cuando tenemos la multiplicación de una misma base con diferentes potencias, se sabe que esas potencias se las puede sumar y teniendo la misma base. Por ejemplo, 2 a la 1 por 2 a la 5. Podemos simplificar teniendo solo el 2 a la 1 más 5, que nos da como resultado 6. Y asimismo, si son exponentes negativos, se van a sumar, es decir, n que multiplica m más n. El caso parecido es cuando tenemos una división. En este caso ya no se suma, sino que se restan los exponentes. Podemos tener 2 a la 5 sobre 2 a la 2, y en este caso sería 2 a la 5 menos 2. Recuerden siempre que el exponente del numerador va a ser positivo y el exponente del denominador se traduce en negativo cuando se hace esta simplificación. Luego tenemos una potencia elevada a otra potencia. En este caso ya no se suman, sino que se multiplican los exponentes. Como ven aquí puede ser 2 y 5, 2 por 5, 10. Para el cuarto caso es parecido, es igual al 3, solamente tenemos un número negativo aquí. Un número negativo también recuerden que nos da como resultado una fracción, entonces ahí se puede ir jugando con ese tipo de propiedades. Entonces cuando se multiplica, nada más se aplica la ley de signos, menos por más, menos, y tenemos el resultado finalmente menos m por n, que es prácticamente el mismo caso que el 3. Para el quinto caso, tenemos que si dos números se multiplican para una sola potencia, ambos números se van a multiplicar para la misma potencia. Se puede distribuir, aquí es la ley distributiva. Y lo mismo para cuando se divide el número. Si una potencia afecta a una fracción, está afectando directamente al numerador y al denominador. Aquí quería recalcarles que en el libro hay un error. Aquí les puso a la n, entonces yo le corregí para que tengan cuidado con ese formulario. Finalmente, otra fórmula que quería añadirles es que cuando tenemos una base elevada a un número negativo, como ya les había dicho, siempre se va a representar de mejor forma como una potencia positiva, siempre y cuando esté expresada en una fracción. Es decir, si es negativo, va en el denominador. Listo. Aquí tengo otro ejemplo que extraje del taller práctico de su libro, donde nos pide que completemos los espacios vacíos con números para poder ir resolviendo esas potencias. Tenemos que x es igual a 64 a la 5 sobre 3. Entonces x es igual a 64 a la 5 sobre 3. Aquí ya nos dice que quiere una base de potencia 2. Y esta base de potencia debe estar elevada a un número n que nos dé como resultado 64. Entonces una forma fácil de hacer esto es multiplicar manualmente o en la calculadora 2 por sí mismo hasta obtener este resultado. Por ejemplo, tenemos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64. Entonces hemos contado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces nuestro 2 para poder obtener esta potencia. Por tanto, sabemos que 2 elevado a la sexta nos da como resultado 64. Continuamos con el ejercicio y esta vez nos pide separar este exponente. Como vimos anteriormente, cuando se separan se multiplican. Aquí, como ya quedó el numerador separado en 5, del otro lado debemos tener el denominador, que es 1/3. Finalmente, nos pide multiplicar, como ven, el 1/3 quedó solo. Nos pide multiplicar los exponentes que quedan, sería 6 por 5 igual a 30. Y una vez hecho esto, podemos simplificar 30 con 3, que nos da como resultado 10. Y 2 a la décima potencia es igual a 1024. Y bueno, eso sería todo, chicos. Quería nada más que revisen su taller práctico de la página 50 y logren o intenten
intenten resolver estos ejercicios. El primero, que es como el que resolvimos de la raíz de 3, nos pide resolver con la potencia 0 hasta la sexta. Entonces ahí van jugando con las propiedades, van separando y se resuelve fácilmente a mano, sin usar calculadora, recuerden. Lo mismo para el literal C, con la raíz de 5 de 0 hasta la sexta potencia. Luego también quisiera que resuelvan el literal A del ejercicio 2, que es igual al que acabamos de hacer, de ir completando con fracciones, separando los exponentes según las propiedades que revisamos. Y finalmente, un ejercicio más práctico, que es el del ejercicio 5, literal A, que nos pide usar la calculadora para poder reemplazar nada más estos literales. Por ejemplo, A es igual a raíz cúbica de 2, si leo bien, y B es igual a raíz cuarta de 3, y se va resolviendo esto en su cuaderno con una calculadora. Nada más, espero que les haya servido. Estoy atento a cualquier duda o recomendación. Hasta pronto, chicos.